yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día. Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, como todos los martes, dándole la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, en programas importantes, súper trascendentales para una sociedad como la nuestra, que tiene que aprender y ver una verdad que ha sido oculta durante mucho tiempo. Mucha gente le interesa que no se sepan ciertos detalles de nuestra sociedad, y hoy pues tenemos un programa, como siempre, dado con el mayor de los cariños para usted que nos sigue, agradeciendo la audiencia que tiene a este programa de las Rejas en Éxito Radio y exitotv.net. Y hoy tenemos a don Rafael Ángel García Cordero. Teníamos un poquito de tiempo de no verlo, le deseamos lo mejor a don Rafael, es un gusto tenerlo, un amigo de la casa, y sobre todo pues hemos compartido luchas en diferentes cosas en pro de los privados de libertad, sus familias y demás. Le quería preguntar, don Rafael, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, confiando en Dios y creyéndole y continuando trabajando por el privado de libertad y sus familias. Amén, así es, un hombre valiente que ha luchado desde diferentes trincheras, una trinchera enorme que se llama la asociación, ayuda en pro de las familias y por supuesto de los privados de libertad, un hombre que le ha tocado vivir la experiencia de la tortura dentro de las cárceles, fue el programa anterior que tuvimos, en Tras las Rejas, con su testimonio personal. Conocemos que ha sido entrevistado por Diario Extra, por un montón de medios de comunicación, es un hombre que no ha tenido pongámoslo así, pelos en la lengua para decir las verdades tal cual son. Y hoy trae una serie de denuncias y que, bueno, las vamos a contextualizar. El sistema penitenciario no ha cambiado, más bien viene para atrás, es como lo he dicho muchas veces, cavernícola, primitivo, punitivo, nada más de castigar a la gente más humilde, a los más, desposeídos y por supuesto en donde no pasan lastimosamente las personas involucradas en corrupción, esos nunca los toca el sistema, ¿verdad? Y bueno, pues hoy con don Rafael vamos a hacer un análisis que estaba pendiente y que es muy necesario de cómo es la situación actual del sistema penitenciario. Sabemos que han habido abusos de todo tipo. Al inicio de año, cuando fue el último programa con don Rafael, él nos explicó la gran cantidad de ataques que habían entre personas privadas de libertad, inclusive los suicidios que vivieron en La Guay, entre otros lugares, por el tema del factor del hacinamiento y las malas condiciones que vive la población privada de libertad, y que sumado a la situación del COVID y este confinamiento tan exagerado en los centros penitenciarios, que también involucró que las familias en algún momento pues tuvieran muchas restricciones en el tema de visita, etcétera, que ya ha sido denunciado por la asociación que encabeza don Rafael y que pues es la voz que tiene más cercana en la realidad de los privados de libertad, porque conoce a las familias, porque visita a los privados de libertad, tiene una estructura de abogados que van y acompañan junto a doña Denise a los casos, los denuncian ante el despacho ministerial, van al Ministerio Público, etcétera. Entonces, don Rafael nos puede decir la realidad. Claro. Don Rafael, bueno, ¿cómo comenzamos? Sí, gracias. Adelante. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias es una ONG que sirve y funciona como supervisora social del buen funcionamiento del sistema penitenciario costarricense. Lamentablemente, desde la última entrevista que le dimos
a este programa, tras las rejas para acá, han sucedido cosas muy terribles dentro del sistema penitenciario, donde se ha seguido tiñendo de sangre no solo las prisiones, sino que esto también afecta a las familias de los privados de libertad. El sistema penitenciario costarricense, ya lo hemos dicho muchas veces, es primitivo, ¿verdad? Con un atraso de más de 40 años, y eso hoy en el 2022 pasa la factura a todos los costarricenses en calidad de privados de libertad que se encuentran en las cárceles del país, y también a los extranjeros. Vamos a hacer un análisis de cada cárcel del país, cuánta población tiene, cuáles son los casos de corrupción que han tocado a las puertas de cada prisión del país y qué resultados ha dejado esto gracias a las denuncias que ha realizado esta ONG por diferentes casos de corrupción. Vamos a empezar con la zona atlántica, por la cárcel de Limón, ¿verdad? El CAI Limón, que es para una población de 1,100 privados de libertad. Es una prisión que se encuentra en la zona de Limón, ¿verdad? Es una prisión donde la directora, ¿verdad? Tiene más de 25 años de ser directora de este penal. Hay un monopolio en el sistema de seguridad en este penal, donde se reciben denuncias de maltrato de la policía penitenciaria hacia los privados de libertad, de policías penitenciarios capturados ingresando droga a este centro penal, y también el monopolio que hay de la directora con los demás funcionarios que llevan mucho tiempo en esta prisión. ¿Qué pasa cuando en una cárcel la directora o los funcionarios llevan 20, 25 años? Se creen los dueños de la prisión y hacen situaciones, ¿verdad?, que afectan a la población privada de libertad y a los visitantes. Entonces, las denuncias contra el CAI Limón vienen enfocadas, ¿verdad?, y por algunos funcionarios de seguridad. Vamos a pasar a lo que es la cárcel Carlos Luis Fallas, conocida como la Leticia de Guapiles, en Pocosí. Esta es una de las prisiones más corruptas del país, ¿verdad?, con un hacinamiento, ¿verdad?, donde el 20% de la prisión está hacinada. Es una prisión para unos 700 privados de libertad, pero que lamentablemente, ¿verdad?, hay más de 1,000 privados de libertad. El CAI Carlos Luis Fallas, conocido tal, donde se han arrestado muchos funcionarios, tanto administrativos como de seguridad, en casos de corrupción. Hace poco, varios policías penitenciarios fueron procesados, 5 en total, por ser parte de una red criminal dentro de la prisión, donde ingresaban drogas y celulares, ¿verdad?, a hacer sin ser detectados, ¿verdad?, hasta que fueron detectados, procesados, ¿verdad?, y ahora administrativa. La Guay 20 de diciembre, que queda a un costado de la cárcel Carlos Luis Fallas, también ha sido investigada, ¿verdad?, porque policías penitenciarios se iban detrás de las residencias de la Guay y tiraban paquetes de droga a los privados de libertad que la recibían y la destruían en esta unidad de atención integral, y gracias a las denuncias de la asociación, pues esto pudo detenerse. Pero la cárcel Carlos Luis Fallas es una de las más corruptas que hay en el sistema penitenciario. Hace unos años atrás, en el 2017, el administrador de esta prisión tuvo un desfalco de más de 50 millones de colones y fue procesado y administrativamente acusado por este desfalco de los dineros de los comités de los privados de libertad, porque son los que administran las pulperías de las prisiones. Vamos a pasar a lo que es el CAI 26 de julio en Punta Arenas. Esta prisión es para un total de 800 privados de libertad, pero tiene una población de más de 1,200. Está totalmente hacinado esta prisión, ¿verdad? Esta prisión cuenta con varios pabellones, algunos de preferencia, unos para indiciados y otros para sentenciados, ¿verdad? Sin embargo, se ve envuelta en los últimos meses en un caso de corrupción donde se está investigando al director de apellido Mesén y se ha destituido y se ha puesto una directora mientras la investigación de lo que es en contra de la dirección de este penal termina administrativamente, y posteriormente pues se solicitarán las denuncias penales si hay algún caso de corrupción que se pueda comprobar. Es un penal, ¿verdad?, donde el privado de libertad recibe mucho maltrato físico y psicológico por parte de la policía penitenciaria, y es algo, ¿verdad?, que hemos denunciado ante las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y el despacho del ministro de Justicia, don Gerald Campos.
Vamos a pasar a una de las prisiones más importantes de este país, que es la cárcel de San Carlos, conocido como el CAI Nelson Mandela, una prisión que es para 800 privados de libertad, pero tiene más de 1.200, está totalmente hacinada. Es una prisión donde hay muchas denuncias por el maltrato de la directora hacia los privados de libertad. Se denuncia que la directora no atiende a la población privada de libertad, que hay atrasos en las valoraciones técnicas, ¿verdad? Si al privado de libertad le tocaba la valoración en enero, va por el mes de octubre y no se la han realizado. Hay un atraso importante en el cumplimiento del reglamento penitenciario para poder valorar al privado de libertad. Entonces las denuncias son administrativas en contra de la directora, ¿verdad? Y el cuerpo técnico por el atraso que hay, y también en contra de la policía penitenciaria por el maltrato al privado de libertad. Tanto el supervisor como el jefe de seguridad de esta prisión han recibido varias denuncias por el maltrato verbal y físico hacia la población privada de libertad, y esta ONG lo ha denunciado y estamos a la hora de la espera de las investigaciones administrativas, ¿verdad? No sé, don Miguel, si usted quiere pues, hacerme alguna pregunta con respecto a estas prisiones que hasta el momento hemos llegado hasta la cárcel Nelson Mandela para continuar. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un resumen, porque por supuesto, para nadie es un secreto lo que aquí está ocurriendo. Primero, don Rafael, pues hace la presentación de la organización, la ONG, que es la única en América Latina de este tipo, y que además de eso viene a denunciar casos flagrantes de corrupción, el tema de el posible involucramiento de autoridades en la introducción de drogas en las cárceles, de malversación de fondos públicos, de inclusive del fondo de los privados de libertad, que vamos a ver, eso hay que explicárselo a la gente. Resulta que las cárceles de nuestros países tienen un sistema de comisariatos, los legítimos comisariatos que antes pensábamos en las bananeras. ¿Qué significa? Que todo lo que ingresa a través de las pulperías para que la misma población privada de libertad pueda comprar, sea jabón, sea un champú, sea pan, sea cosas sencillas, estas son administradas por un comité de privados de libertad hipotético, porque es entre comillas, finalmente son administradas por el mismo centro penal y son caja chica que ya uno conoce de unos y otros funcionarios. ¿Y qué significa esto? Que esos dineros en realidad no son de las arcas del Estado, sino que son de las arcas de un fondo común público, que en este caso son de los privados de libertad, que no tienen ni voz ni voto, porque simplemente pues están restringidos en su libertad. Y aquí está indicando don Rafael que hay un caso en específico de 50 millones de colones, lo cual es muy grave porque estamos hablando de dinero de gente muy humilde, que usted para nada es un secreto que las familias hacen 1 millón de esfuerzos para mandarle tal vez algún dinerito a su familiar que está dentro de las prisiones para que pueda comprarse algo, y ese dinero finalmente se supone que debería ser usado en favor de la misma población privada de libertad para todo tipo de cosas y necesidades que hay ahí. Bueno, de ahí saltamos a los diferentes, al Nelson Mandela, que hay un tema de indicaciones de inclusive malos tratos. Pues me imagino que no es el único lugar, porque ya uno conoce un poco el sistema. En este caso, don Rafael, vamos a ver, excelente el tema de denunciar. Consecuencias para esos funcionarios han habido, y usted tiene Bueno, conocimiento de quiénes, o sea, cómo está el tema de la policía penitenciaria, porque cuando nosotros tratamos de preguntarle a la policía penitenciaria, hay un muro enorme que no permite prácticamente que se filtre información, y ni siquiera podemos preguntarle a ver qué opinan, ¿verdad? Porque las personas tienen miedo a denunciar dentro de los buenos policías penitenciarios. Los malos policías penitenciarios se encargan que los demás guarden silencio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno, nosotros dentro de la ONG tenemos funcionarios públicos penitenciarios, ¿verdad? Tanto administrativos como policías penitenciarios que llaman a la asociación a hacer denuncias, ¿verdad? Para que se investiguen casos de corrupción. Los mismos compañeros, ¿verdad? Porque no todos los policías penitenciarios o no todos los funcionarios administrativos son corruptos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de corrupción, pero no todos son corruptos, y hay algunos que más bien denuncian los actos de corrupción, y esta ONG comienza a conversar con el Consejo de la Policía Penitenciaria para que se abran investigaciones preliminares. ¿Qué pasa con un funcionario que es tomado ingresando drogas a un centro penal? Bueno, antes venía una mala práctica desde hace 40 años atrás. Todos los ministros y ministras de justicia lo que hacían era agarrar al policía penitenciario corrupto y pasarlo de cárcel,
¿verdad? Ya eso se acabó en el sistema penitenciario. Ya no se pasa al policía penitenciario de cárcel cuando es tomado con las manos en la masa en un caso de corrupción, ingresando drogas y celulares. No, ahora es despedido o suspendido administrativamente hasta que la investigación termine. Esto se viene siendo a través de esta nueva administración del señor Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, que ha implementado esto, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad?, de otros ministros. Ahora, el policía penitenciario es despedido o se le solicita la renuncia o es suspendido hasta que la investigación judicial y administrativa dé frutos si es culpable o es inocente. Entonces, ¿qué pasa si es culpable? Bueno, se le abre un proceso administrativo, se despide del sistema penitenciario y se va a una causa judicial donde puede ser condenado de 5 a 10, 15 años, dependiendo del caso de corrupción. El delito de ingresar droga va de 8 a 20 años de cárcel, ¿verdad? Y muchos ciudadanos han sido condenados por ingresar droga a un centro penal. Esperemos que lo mismo suceda con los policías penitenciarios corruptos que son atrapados con las manos en la masa ingresando drogas y celulares a los centros penales, y esperemos una buena sentencia para cada uno de ellos, porque la ley debe ser para todos. La ley debe de ser formal y la ley debe regir también el sistema penitenciario, donde hay una gran corrupción administrativa y también de seguridad. Bien, la zona sur, ¿cómo está, don Vamos Rafael? a irlos, digamos, terminamos en la cárcel de San Carlos, que es la Nelson Mandela. Vamos a pasar a la cárcel Camino Real de Liberia. Esta es una prisión totalmente hacinada con 1.200 privados de libertad. Los pabellones son totalmente barriales, ¿verdad? Que cuando llueve el agua se acumula y se mete, ¿verdad?, a las áreas verdes donde están los pabellones, y los privados de libertad tienen que caminar 100 o 200 metros hasta los comedores en verdaderos barriales, inundaciones, que esto no se ha podido controlar desde hace años. También el privado de libertad está sumiso a una plaga de zancudos y de moscas, ¿verdad? Y casos de dengue, ¿verdad?, que se están presentando desde hace un mes para acá con todo esto de las lluvias y las inundaciones. La cárcel Camino Real de Liberia está siendo afectada por el dengue y por plagas de moscas y de zancudos, y no se ha podido hasta el momento fumigar la prisión, a pesar que la asociación ya hizo la denuncia y recurrimos a la sala cuarta para un recurso de amparo y estamos esperando la respuesta de los magistrados. Esta prisión también se han arrestado varios funcionarios de seguridad ingresando droga y celulares. El negocio de las drogas y celulares es un negocio, una red criminal, ¿verdad?, de corrupción muy grande que hay en el país. El ingreso de un celular a un privado de libertad le cuesta 1 millón de colones, y eso es lo que se gana un policía penitenciario, que tal vez gana 400 o 500 mil pesos al mes, y en una hora se ganó 1 millón de colones introduciendo un celular a prisión. Y esto es lo que hace que un funcionario penitenciario sea envuelto por los tentáculos de la corrupción y sea, ¿verdad?, seducido y cautivado por 1 millón de colones para meter drogas o celulares. De la cárcel de Liberia vamos a pasar a las cárceles que están en la ciudad capital, como lo es San José, como la unidad de admisión de San Sebastián. Esta prisión hace poco recibió, porque el que estaba de director era un señor de apellido Pérez, quien está bajo investigación por actos de corrupción y por ser parte supuestamente de una red criminal en la Reforma, cuando él era el director general de la Reforma. Fue arrestado, esposado y llevado a las celdas del OIJ, donde se le está haciendo un proceso. La ministra de ese entonces, ¿verdad?, que era la ministra pasada, Fiorella Salazar, no lo despidió ni lo suspendió. Lo que hizo fue que lo sacó de director de la Reforma y lo puso en San Sebastián. La asociación hizo la denuncia y se obligó al funcionario a acogerse a su pensión y a esperar el proceso judicial afuera, y se quitó de director de San Sebastián y ahora está una directora. Este es un centro penal donde hay muchas denuncias por maltrato de la policía penitenciaria. El maltrato van a ser en todas las cárceles. ¿Por qué? Porque el policía penitenciario, a través de su investidura como jefe de seguridad, como supervisor, como inspector, se aprovecha de su puesto y su uniforme para agredir verbalmente o para agredir físicamente a un privado de libertad, y por eso es que son tantas denuncias. Ahora, vamos a pasar al Centro Semi-Institucional de San Luis, que es una prisión para 800 privados de libertad, pero que hay más de 1,000, ¿verdad? Esto es una finca grande del estado costarricense, donde el privado de libertad va y cumple un beneficio carcelario.
2 veces por semana, pernoctando y durmiendo en el centro, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir pernoctando, o firmando cada 15 días, ¿verdad? Sea en el centro semi-institucional de San Luis, en Santo Domingo de Heredia, o sea en el centro semi-institucional de Guadalupe, a un costado de la municipalidad de Guadalupe, que antes era un centro de confianza, pero lo cerraron porque asesinaban a muchos privados de libertad que iban a firmar por las noches en ese lugar, ¿verdad? Después está el Bill McCullin, que es la cárcel de mujeres, conocido como el Buen Pastor, donde las denuncias siguen lloviendo, ¿verdad? Día a día, donde los policías penitenciarios acosan a las privadas de libertad y les toman fotografías con sus celulares cuando están bañándose. Si la privada de libertad no se deja tomar la fotografía del policía penitenciario desnuda, las pasan a máxima seguridad como castigo. Y hay una situación terrible en esa prisión, porque entonces, ¿cómo puede ser posible que la policía haga lo que quiera y la directora y los demás, el subdirector y los demás funcionarios no se dan cuenta o se hacen de la vista gorda lo que está sucediendo? Porque es muy delicado que un policía penitenciario obligue a una privada de libertad a desnudarse para que él le tome fotografías. Y si no lo hace, la castigan y la mandan a máxima seguridad, que es el ámbito F, ¿verdad? Del Buen Pastor. Entonces, vemos que la corrupción no es solo de drogas, no es solo de celulares, sino de acoso sexual hacia las privadas de libertad y también de acoso sexual, ¿verdad?, hacia los hombres. ¿Por qué? Porque en las cárceles de los hombres hay muchas denuncias por acoso sexual también. Entonces, en el Buen Pastor hay muchas denuncias de este tipo. Es un tema muy delicado que ya lo hablamos con la ministra anterior, ya lo hablamos con esta administración, con don Gerald Campos, en la última reunión que mantuvimos con el Ministerio de Justicia y Paz. La ONG costarricense, Asociación Ayudando al Privado de Libertad de sus Familias, mantiene de 3 a 4 reuniones al año con los ministros de turno, y ya este año, en el mes de febrero, mantuvimos la primera reunión con el ministro nuevo, ¿verdad? Perdón, después de mayo, después del 8 de mayo, el 20 de mayo fue la reunión con el ministro. Entonces, don Gerald Campos viene a implementar un montón de cosas en el sistema penitenciario, como requisas, junto con lo que es el Poder Judicial, el OIJ, la Fuerza Pública, a pabellones de las diferentes cárceles del país a las 10, 11, 12 de la noche, y se han decomisado grandes cantidades de teléfonos celulares, drogas y otro tipo de artefactos prohibidos dentro de las prisiones. Vamos a pasar a la cárcel de Cartago, llamada la cárcel 5 estrellas de este país, entre comillas, porque ninguna prisión es un hotel. Una prisión es un lugar tenebroso, oscuro, decadente, deprimente, donde el privado de libertad pasa 5, 10, 15 años sin ser rehabilitado y es puesto en libertad y vuelve a residir porque nunca fue rehabilitado. Entonces, las cárceles no son hoteles. Eso es una idea, ¿verdad?, errónea de la población ciudadana costarricense, cuando les dicen, no, es que están en un hotel, comiendo, durmiendo. No, una cárcel no es un hotel, es un lugar peligroso y tenebroso donde su vida corre peligro las 24 horas del día. La cárcel de Cartago se ha denunciado muchos casos de corrupción, donde la directora tiene un amorío con un policía penitenciario y se la pasa abrazando y jugando delante de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque los pabellones del C están al frente de las oficinas administrativas y se ve todo lo que sucede en ese lugar. También hay policías penitenciarios que tienen trabajando a la esposa, al hermano, a la hermana, al primo, al sobrino en la misma escuadra donde él trabaja. O sea, hay un monopolio, ¿verdad?, de familias completas trabajando en el CAI Jorge de Bravo. Entonces, el supervisor trabaja con su esposa y con sus hijos. El jefe de seguridad mete a trabajar como supervisor a su hijo. Hay denuncias de funcionarios de cocina que trabajan con sus esposas, policías penitenciarios rasos que trabajan fortineando, ¿verdad?, y que también trabajan sus esposas ahí. Está, digamos, la secretaria del área médica, que es la esposa del orientador de la cárcel, y entre los dos, ¿verdad?, cuando un privado de libertad les cae mal, comienzan a hacerle un tormento de reclusión al privado de libertad y no tiene cómo defenderse. Todas estas denuncias ya las hemos hecho ante el Ministerio de Justicia y Paz, ante el despacho del ministro y ante la dirección de la Policía Penitenciaria, y esta prisión está en bajo investigación, ¿verdad? Desde hace 2 meses para acá, todos los funcionarios del CAI Jorge de Bravo están bajo investigación, tanto los administrativos como los de seguridad, porque también hay denuncias que los policías penitenciarios detrás de la cárcel llenan carros con las cosas de la bodega,
que son los alimentos que da el Ministerio de Justicia para los privados de libertad y los sacan para hacer ventas. Entonces, hay una gran corrupción en la cárcel de Cartago y eso es lo que se está manejando por parte de esta ONG y las denuncias que hemos realizado. Vamos a pasar a lo que es Alajuela, donde está el 75% de todas las cárceles del país. Está el complejo penitenciario La Reforma, ¿verdad? El más grande del país y el más hacinado, con más de 3,000 privados de libertad. Está lo que es máxima seguridad, mediana cerrada, mediana abierta y las mínimas como el ámbito A y el ámbito B. En los ámbitos A hay 400, 600 privados de libertad y en el ámbito B más de 800, ¿verdad? Estamos hablando que entre estos dos ámbitos hay más de 1,500 personas, ¿verdad? Entonces, cuando hay una riña y el privado de libertad es herido, tiene que caminar, si es que llega vivo, hasta donde está el policía, 200 o 400 metros. Y cuando llega al portón, cae muerto porque no le dio tiempo que lo auxiliaran, ¿verdad? Y el policía penitenciario, si ve que lo están hiriendo, no puede ingresar solo porque son 800 privados de libertad. Desde luego, él no va a poder con todos. Entonces, es una situación, ¿verdad?, bastante difícil en esta prisión. Hay muchas denuncias por corrupción, actos de corrupción. Un acto de corrupción no es solo ingresar drogas y celulares a una cárcel. Un acto de corrupción es aprovecharme de mi puesto y de mi uniforme para agredir a un privado de libertad, golpearlo y meterlo en una celda para que nadie lo vea. Y el privado de libertad pasa 3, 4 días golpeado, nadie lo ve, el director no se da cuenta del ámbito porque no tienen ese tacto de velar bien por su trabajo. Entonces el policía penitenciario mantiene escondido al privado de libertad. Esta ONG ha hecho visitas carcelarias a La Reforma, donde hemos encontrado privados de libertad en las celdas individuales totalmente golpeados por la policía penitenciaria de hace 2 o 3 días atrás. Y los privados de libertad estaban como escondidos. Teníamos que sacarlos para tomarle fotografías y hacer las denuncias ante los magistrados de la sala cuarta para que los mandaran a medicatura forense y hacer las denuncias administrativas y penales contra la escuadra B de lo que es mediana abierta, donde se golpea mucho privado de libertad. Pasamos a mediana cerrada, que es uno de los ámbitos más duros de la reforma, donde hay una población de más de 800 privados de libertad, al igual que mediana abierta, y la población, ¿verdad?, está en máxima contención ahí, como los que están en máxima seguridad. Y las agresiones y los actos de corrupción son pan de todos los días. Y las riñas entre privados de libertad son todos los días porque los pabellones están hacinados. Los privados de libertad duermen en hacinamiento, en una total decadencia, y eso hace que las riñas sean de todos los días, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa con los privados de libertad que están en máxima seguridad? Hace 15 días, un privado de libertad fue golpeado por el jefe de seguridad y por el supervisor de la escuadra A porque no se quiso dejar que le realizaran una requisa anal. Las requisas anales son totalmente prohibidas en el sistema penitenciario. Ningún policía penitenciario, por más alto rango, puede realizarle una requisa anal a un privado de libertad. Es totalmente prohibido y lo condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 cuando condenó al Estado costarricense que no solo golpeaban a los privados de libertad, sino que les practicaban requisas anales, y esta fue una denuncia internacional que hizo un privado de libertad panameño de apellido Rosales, donde fue requisado analmente por un policía penitenciario. Esto es totalmente prohibido. Las denuncias ya las realizó la asociación y el policía penitenciario está bajo investigación. Entonces, hay muchas situaciones que suceden dentro de una cárcel y que la ciudadanía no se da cuenta, porque no son cosas de interés para la prensa o no son cosas que el Ministerio de Justicia va a decir porque no les conviene. No les conviene decir que un policía penitenciario está golpeando a un privado de libertad. No les conviene decir que un policía penitenciario permitió que la población privada de libertad golpeara a un privado de libertad hasta matarlo. No les va a decir, no les va a servir indicar que hay un policía penitenciario bajo investigación porque hizo una requisa anal, porque metió un celular o metió drogas. Son cosas que se esconden y que no salen a la luz pública. Vamos a irnos a lo que es la Guay Reinaldo Villalobos. Las Guay en este país se crearon supuestamente para rehabilitar al privado de libertad y ayudarlo con estudio y trabajo, pero las Guay se han convertido en verdaderas ventas de drogas, donde hay privados de libertad, venden drogas, la distribuyen como si fueran confites y no hay un verdadero control. La Guay Reinaldo Villalobos es un mercader de droga donde no hay un control por parte de los administradores del penal y por parte de lo que es la policía penitenciaria, porque la policía penitenciaria es corrupta y es la que ingresa la droga a una Guay como la Reinaldo Villalobos.
ante la directora general de las GUAI, Sarita Villegas, pero las respuestas brillan por su ausencia, porque no hay nada que responder. ¿Qué puede responder un director cuando ha agarrado un funcionario con las manos en la masa metiendo droga a la GUAI? Y no puede hacer nada. ¿Qué puede decir? Mantenerse en silencio como lo hace el Ministerio de Justicia y Paz. Hace 22 días, un funcionario de seguridad en la GUAI fue arrestado donde se le encontraron envoltorios de droga y un teléfono celular que no estaba registrado, porque él lo estaba ingresando para venderlo en lo que es la GUAI Reinaldo Villalobos, y ahora fue despedido y está bajo investigación. Vamos a pasar a la cárcel del momento de este país, del sistema penitenciario, que es el CAI Terrazas, con una población de 1,270 privados de libertad, donde han ocurrido varios asesinatos. Lamentablemente han asesinado a varios privados de libertad, se ha teñido de sangre esta prisión, que le costó al Estado 34 millones de dólares y donde no tiene un circuito de cámaras para ver lo que está sucediendo en los pasillos. Hace poco, un policía penitenciario de Yotón, para que 3 privados de libertad se salieran a matar a un privado de libertad que era el mandadero, y lo asesinaron de más de 70 puñaladas entre los 3. Entonces, es una situación, ¿verdad?, que es muy delicada dentro del CAI Terrazas. La policía es corrupta, los funcionarios no dan a talla. ¿Por qué? Porque la directora está atada de manos. ¿Por qué? Porque, bueno, para el CAI Terrazas son 600 policías penitenciarios y solo hay 300, 150 por escuadra. No dan abasto porque son 1,272 privados de libertad. No hay médicos de planta. Tienen que llevar a la población privada de libertad hasta la clínica de la Reforma para que sean atendidos. Y ya han muerto 2 privados de libertad de un infarto, porque cuando llegan a la clínica de la Reforma llegan muertos. Y vamos a hablar del caso más reciente, de un privado de libertad de apellido Agüero Chacón, que la semana pasada sufrió un infarto en el CAI Terrazas y lo trasladaron en una perrera hasta la clínica de la Reforma y llegó muerto. Primero, porque las perreras no están acondicionadas para trasladar a una persona que está sufriendo un infarto. El policía penitenciario solo lo esposa y lo tira en la perrera, y la perrera es totalmente cerrada, no le entra aire, y el privado de libertad está sufriendo un infarto. ¿Cómo cree que va a llegar a la clínica muerto como llegó este privado de libertad y como han llegado muchos muertos a la clínica de la Reforma? Entonces, es una situación, ¿verdad?, de caos dentro de lo que es el CAI Terrazas. Una prisión que no está preparada para tener privados de libertad, porque hay problemas con el agua, hay problemas con la luz, hay problemas con la comida, siempre llega fría, siempre llega tarde, hay asesinatos, actos de corrupción, huelgas de hambre que se tiñen de sangre, porque si un privado de libertad quiere comer, lo asesinan, como en la última huelga de hambre que hubo hace unos meses atrás. Entonces, es una situación terrible lo que se está viviendo en el CAI Terrazas, y la población privada de libertad es la que, como le digo, que le costó al Estado 34 millones de dólares y que no ha servido para combatir el hacinamiento carcelario. Vamos a pasar a lo que es la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría, conocida como el Virilla, una prisión, ¿verdad?, totalmente sobrepoblada, con privados de libertad indiciados esperando juicio, donde hay muchos casos de golpizas a privados de libertad y muchos actos de corrupción. Y bueno, y en esta cárcel, ¿verdad?, lo que es la Gerardo Rodríguez Echeverría, hay un serio problema de infraestructura, ¿verdad? Los privados de libertad están confinados, algunos que ya no dan abasto en infraestructura, que fueron construidos hace 40, 60 años atrás, como lo es el ámbito de mediana abierta en la Reforma. Esos pabellones, su infraestructura fue de hace 40, 50 años, se está desboronando. Las paredes se rajan a la mitad, se desboronan porque ya no sirven. En cualquier momento eso se derrumba y aplasta a la población privada de libertad, y van a ser decenas de muertos los que van a ver, porque el sistema penitenciario está olvidado totalmente por el gobierno. No es encerrar al privado de libertad en una cárcel, es cuidarlo, darle la rehabilitación que necesita y entregárselo vivo a la familia cuando termina la condena. Pero están en riesgo en el CAI Gerardo Rodríguez porque la infraestructura es muy vieja y se está desboronando, y esto puede causar un incendio en cualquier momento. Bien, gracias por el enorme, vamos a ver, el enorme resumen y el enorme esfuerzo que ha hecho don Rafael. Vea, hermanos y hermanas y amigos y amigas costarricenses en general, vea, es una cuestión que a cualquiera de nosotros nos sorprende porque es algo que desconocemos.
Como sociedad no hemos tomado ni siquiera la reflexión, el ejercicio de valorar cómo están las personas privadas de libertad, porque existe el preconcepto social de juzgarlos por una cosa y por otra. Y para nadie es un secreto, lo hemos demostrado en este programa, de que hay gente inocente en los centros penitenciarios y gente muy buena. Habrá gente que también es mala, eso ya es una cuestión personal, pero lo que quiero decir es que hay gente que merece oportunidades y que también tiene derechos humanos a pesar del cuestionamiento que podamos lanzar a nivel social y que debe respetarse ante todo sus libertades fundamentales y que la Sala Constitucional de manera reiterada ha sancionado mediante habeas corpus y recursos de amparo las barbaridades que ahí ocurren. Vamos a una pausa aquí entre las rejas, volvemos con la segunda parte del programa que está interesantísimo y ya ahora vamos con el tema institucional, el tema de cómo ha visto usted la administración de don Gerald Campos y otros detalles que necesitamos también conocer. No se muevan, estamos aquí entre las rejas, ya volvemos. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados, marshmallows con formas creativas, también mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chequelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, ¡vale! Rancho Chequelo. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Tras las Rejas. Hoy programa maravilloso 4 de octubre, ya iniciamos el mes de octubre del año 2022 y con don Rafael Ángel García, un hombre valiente que ya le conocemos su testimonio. Ahora va a explicarnos cómo está el tema de la relación con el ministro de Justicia nuevo, don Gerald Campos, el cual pues obviamente lleva pocos meses y sería ingrato pues obviamente hacer una valoración tan somera, ¿verdad? En poco tiempo. Pero sí, ya podemos hacer un análisis de lo que ha hecho don Gerald, por lo menos al principio. Él hablaba de algunos cambios que ha visto don Rafael con don Gerald Campos en la luz del tema del Ministerio de Justicia. Cuéntenos, don Rafael, ¿cómo le ha ido a la sucesión con la relación con el gabinete ministerial, con los diferentes directores, con las diferentes, bueno, en este caso los 2 viceministros? ¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio de Justicia? Bueno, la relación con el Ministerio de Justicia y la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias se mantiene constantemente porque hacemos muchas denuncias por correo electrónico, entonces siempre hay una buena comunicación en ese aspecto. Ya mantuvimos una reunión con la nueva cartera del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Después de el cambio del ministro, ¿verdad? Don Gerald Campos, que tomó la cartera hace unos pocos meses. El ministro lleva una cruz muy pesada, de la cual, ¿verdad? Va a llevarla durante 4 años. Ya el presidente el presidente de la República le ordenó al ministro Gerald Campos que para enero del 2022 no tiene que haber ni una sola señal de teléfono en todas las cárceles del país. Y esto implica también que se van a bloquear los celulares de los funcionarios.
tanto de policías como de aficionados administrativos, y van a utilizar los teléfonos públicos para comunicarse con la familia. ¿Por qué? Porque al estar en una orden presidencial directamente al ministro Gerald Campos, donde ya en enero no tiene que haber señales que salgan de las cárceles del país, tiene una cruz a cuestas que va a ser muy difícil cumplirla, porque no tiene el apoyo necesario ni, ¿verdad?, los fondos necesarios para hacerlo. Primeramente, el Ministerio de Justicia y Paz está sin fondos. Ahorita hay una escasez de comida de un 85% en todas las cárceles del país. Los privados de libertad están recibiendo la mitad de la ración de comida que recibían hace 4 meses atrás. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia se quedó sin comida. La ministra que salió no le interesó dejar el presupuesto establecido para comprar la comida, ¿verdad? Y la comida que se compró fue muy poca y ahora no está alcanzando ni el café, ni el azúcar, ni lo que es el arroz y los frijoles y los guisos para toda la población privada de libertad. En todas las cárceles hay denuncias por falta de comida. Esta es una situación que a don Gerald se le sale de las manos. ¿Por qué? Porque él recibió una cartera totalmente vacía, sin fondos, llena de corrupción, sobrepoblada y con un gran compromiso, ¿verdad?, con la sociedad costarricense de poder crear, ¿verdad?, verdaderos programas para rehabilitar el privado de libertad. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Justicia ahorita, don Gerald Campos? Bueno, implementó con el OIJ y la Fuerza Pública requisas a toda hora, a las 10, 11, 1 de la mañana, en las diferentes cárceles del país para ir controlando, ¿verdad?, lo que es las estafas telefónicas dentro de la cárcel, lo que son las drogas y los celulares. Pero hasta ahí no llega el trabajo del ministro. ¿Por qué? Porque primero están sin dinero. Ya vimos lo que ha declarado, ¿verdad?, lo que es el Poder Judicial con respecto a los que están en las celdas del OIJ esperando ser trasladados a las diferentes cárceles del país. No hay presupuesto ni para comprar comida, mucho menos para seguir construyendo cárceles, ¿verdad? El presupuesto que recibe el Ministerio de Justicia es de muchos millones de dólares. Gastaron 34 millones de dólares construyendo terrazas, pero no invirtieron ni 100,000 dólares en programas de rehabilitación. Entonces es un compromiso que tiene el ministro Gerald Campos, no solo de velar por estos 4 años en la cartera del Ministerio de Justicia, sino de crear programas de rehabilitación. Tiene ese compromiso con la sociedad costarricense, tiene ese compromiso con sus propios funcionarios, tiene ese compromiso con el Estado costarricense de crear programas de rehabilitación para que el privado de libertad pueda ser rehabilitado. Esto no sucede hace 40 años en Costa Rica. Sería el primer ministro que tome fondos del Estado, fondos de la cartera de justicia, ya para no construir más cárceles, sino para construir programas de rehabilitación, que es lo que nos ha hecho en 40 años. La cartera del Ministerio de Justicia tiene un atraso de muchos años, son más de 50, es decadente, primitiva. Ninguno de los ministros ni ministras que han habido les ha interesado realmente preocuparse por el sistema penitenciario, y todos dejan de lado la rehabilitación del privado de libertad. Por eso, hace una semana, el informe que dio de la Universidad de Costa Rica se pudo visualizar que la tasa de criminalidad aumentó, los crímenes por sicariato aumentaron, el crimen de delincuencia común aumentaron, el crimen organizado aumentó, todo aumenta. ¿Por qué? Porque en lugar de bajar los índices, más bien suben. ¿Por qué? Porque el privado de libertad pasa en la cárcel, ¿verdad?, sin ser rehabilitado, y cuando sale, lo único que sabe es volver a reincidir. Entonces, el Estado ni la cartera del Ministerio de Justicia ha podido resolver esto, de rehabilitar el privado de libertad para que vuelva con su frente en alto y no vuelva a reincidir. Pero como le digo, es un gran problema el que tiene el señor Gerald Campos en las manos, de poder hacer en 4 años lo que no se pudo hacer en 40 años, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces es una situación que a él se le sale de las manos. Ahorita le está solicitando, ¿verdad?, más presupuesto para el Ministerio de Justicia porque están sin plata. El Ministerio de Justicia está quebrado, no tienen ni para comprar comida, y esto enciende las alarmas del sistema penitenciario, porque imagínese usted que se quede sin comida el sistema penitenciario. Van a haber motines, van a haber asesinatos, van a haber un montón de situaciones que van a afectar al privado de libertad, al funcionario penitenciario y a la familia del privado de libertad, que al final es la que más sufre. ¿Por qué? Porque la familia del privado de libertad, ¿verdad?, la someten a fuertes requisas, a situaciones físicas y psicológicas, donde la familia también sale afectada.
este privado de libertad que murió de un infarto en el CAI Terrazas tenía 25 años de estar en la cárcel. El sistema nunca le ayudó. La familia, la esposa y los hijos querían verlo libre después de 25 años y lo recibieron en un ataúd después de 25 años, ¿verdad? Por el mal manejo del sistema penitenciario costarricense. Entonces, el ministro no solo se tiene que preocupar porque haya plata en el sistema penitenciario para invertir, tiene que preocuparse que lo que tienen sea bien distribuido. Hay una cartera que es el Ministerio de Justicia, que vela por la salud del privado de libertad, pero que también se le violenta porque no tienen equipos médicos dentro de las cárceles para enfrentar a un privado de libertad que tiene un infarto. La jefa médica, doña Dicinia Alfaro, junto con el ministro, están atados de manos porque no tienen ni para comprar comida, mucho menos para comprar aparatos para tenerlos en el sistema penitenciario para evitar que un privado de libertad muera de un infarto. Entonces, son muchas las cosas que tiene que hacer el ministro de Justicia y Paz. Es muy poco el tiempo que tiene y son muy pocos los fondos que tiene porque el Ministerio de Justicia está en números rojos. Ok, justamente a la reflexión que hace don Rafael tiene que ver con la comparecencia de don Gerald Campos a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico hace pocos días a la Asamblea Legislativa, en donde, pues, palabras más, palabras menos, dijo, necesitamos recursos porque es demasiada la obra y poco lo que tenemos, ¿verdad? Y además de eso, pues indicó ciertas aristas que son importantes de recalcar. Una de las aristas, por supuesto, está en que recibe órdenes de todo el mundo, por ejemplo, del Poder Judicial, de los magistrados, de todo lado, obviamente pidiendo el respeto de cada uno de los derechos, pero que no hay la capacidad institucional para responder a ello. Palabras más, palabras menos, que con lo que tienen apenas si pueden con el deficiente servicio que pueden dar y ahora peor aún con el crecimiento de la población y por supuesto de la población carcelaria, porque en el tema de seguridad se ha hecho muy poco. Y es que a don Gerald le toca justamente ser el rector, ministro rector del área de seguridad del Estado. Ya no es en seguridad pública, sino que ahora es a través del Ministerio de Justicia, gracias a los últimos gobiernos anteriores que han establecido eso. Entonces, si tenemos amarrado el área de justicia de pies y manos, imaginemos cómo está todo el área de seguridad. O sea, es un caos de que lo vemos nada más reflejado en este drama social que es el tema carcelario. Don Rafael, vamos a ver, usted tocaba el tema de las familias, esta lamentable situación de pérdida para esta familia, 25 años de una esperanza de volver a ver a ese ser querido, ese ser amado, que, bueno, que sea como sea, estaban hijos y demás. Hay también un drama familiar, hasta hace poco se reactivaron las visitas, la asociación fue una de esas abanderadas para lograr este objetivo, pero aún así las familias sienten que el sistema es muy invasivo, agresivo, pasan violaciones de derechos humanos, que también lo conocemos y que lo hemos destacado en este programa en muchos de nuestros episodios. Le pregunto, ¿cómo está de mayo para acá la situación para las familias? ¿Ha mejorado algo? Bueno, el sistema penitenciario costarricense debe recibir como visitantes a los familiares de los privados de libertad. Es un derecho que tiene el privado de libertad de recibir a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos en visita. Durante casi 3 años, el sistema penitenciario estuvo totalmente hermético, cerrado por el caos del virus de lo que es el COVID-19, que dejó decenas de muertos en el sistema penitenciario, lamentablemente, y esto, ¿verdad?, implicó, ¿verdad?, que se cerrara por completo las visitas en el sistema penitenciario, tanto a las generales como las conyugales. Gracias a la lucha de esta ONG con diferentes grupos de familias de privados de libertad, en marchas, en lo que es denuncias administrativas y reuniones con la cartera del Ministerio de Justicia, pudimos lograr que la apertura en el sistema penitenciario fuera poco a poco, ¿verdad?, abriéndose. Primero, se aceptó la visita de una persona por mes por privado de libertad, ¿verdad? Y eso comenzó a implementarse durante un año. Ahora, de mayo para acá, se implementó las visitas conyugales, ¿verdad?, donde el privado de libertad recibe a su esposa en el cuarto conyugal con su comida, con su paquete de encomienda y ya pasan, ¿verdad?, normalmente las 4 horas en conyugal. Las visitas generales era solo 1 hora, ahora volvieron a ser 4 horas por día. En otros penales son de 3 horas, ¿verdad?, por semana, perdón. Las visitas son viernes, sábado y domingo, solo los fines de semana. Entonces las visitas en algunos penales es de 3 horas, en otros es de 4
¿verdad? Iniciando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y hay visitas en la tarde de 1 a 3 de la tarde. Ya puede ingresar 3 personas por privado de libertad, ¿verdad? Pueden ingresar menores de edad con su respectivo carnet a visitar el privado de libertad, pero el sistema penitenciario está volviendo a la normalidad con respecto a las visitas penitenciarias de las familias para ingresar a las cárceles, pero el caos para ingresar sigue siendo el mismo, ¿verdad? Las familias son humilladas, son atacadas verbalmente por policías penitenciarios, hombres y mujeres que creen que por ser policías penitenciarios tienen una autoridad superior por encima de los derechos de los visitantes de las cárceles, ¿verdad? Como la esposa, la mamá, los hijos del privado de libertad, y hasta les gritan y los ofenden y los obligan, ¿verdad? Porque a veces llega una denuncia, un ejemplo, que una señora de 80 años trae droga al penal y tal vez la señora es la mamá de un privado de libertad que tiene cáncer, no puede pasar por el escáner y la policía la obliga a pasar por el escáner a sabiendas que el escáner le va a aumentar el cáncer en la señora. Al igual, lo mismo pasa con las embarazadas. Tienen su feto donde el escáner de la reforma afecta al feto, donde tienen que llevar un documento para no pasarlas por el escáner, pero el policía penitenciario obliga a la mujer embarazada a pasar por el escáner o no la deja ingresar a visita. Entonces se le imponen cosas a las familias que no deben de imponérsele y no hay un control en los puestos de seguridad como en el puesto 1 de cada cárcel para que la familia del privado de libertad no sea maltratada por el policía penitenciario que le está atendiendo, que esos son denuncias de todos los días. El policía penitenciario maltrata a la anciana, maltrata a la esposa, maltrata a la madre del privado de libertad y las denuncias van y vienen. Entonces, el sistema penitenciario le falta mucho todavía, le falta muchísimo. Como usted dice, el ministro está atado de manos de muchas cosas y una de ellas es poder implementar un nuevo reglamento para que las familias de los privados de libertad puedan ingresar a ver a sus seres queridos en las cárceles. Entonces, esta situación, ¿verdad?, ha mejorado un poco de la nueva cartera del Ministerio de Justicia de mayo para acá, pero le falta muchísimo. Y pasarán estos 4 años de la administración de don Gerald, ¿verdad?, si continúa en la cartera del Ministerio de Justicia y no va a poder arreglar este problema porque estos problemas no se resuelven en 4 años, se resuelven en 10, 15 años cuando hay un ministro que pone la mano dura y pone el sistema penitenciario en cinta para que todos sus departamentos puedan trabajar bien. El departamento administrativo, el departamento de seguridad y que se trate bien al visitante, ¿verdad? Que son las familias de los privados de libertad. Bueno, ahora vamos con los equipos técnicos. Esos equipos técnicos que son importantes porque la gente no entiende qué es el equipo técnico. Se supone que cada privado de libertad tiene un plan institucional que tiene que acompañar durante todo el proceso de rehabilitación, entre comillas, porque ya sabemos que eso se vuelve algo nada más en el papel. Pero bueno, el tema es que tiene un equipo técnico que debe cuidar de la parte psicológica, de la parte social, etcétera. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos, se supone. Pero don Gerald también nos dice que no hay criminalísticas, perdón, no hay criminólogos dentro del tema de el Ministerio de Justicia y Paz y que hay de todo tipo de profesionales, pero que no hay específicos los que se hablan de política criminal. Entonces, ¿eso qué implica? Que la gente que hace el abordaje técnico, pues no es la gente más idónea. Bueno, además de eso, la presa enorme de valoraciones que dice usted muy bien, don Rafael Ángel, que eso que implica para un privado de libertad. Un privado de libertad que tiene la expectativa honesta de tener un beneficio carcelario, de tener una media pena, se retrasa su beneficio eventual porque justamente el abordaje técnico no se llega a dar. Por ejemplo, un curso de rehabilitación en drogas, un tema de ataques sexuales o cualquier otra de las dinámicas que se hacen o en el abordaje institucional. En concreto, ¿ha habido alguna conversación entre la asociación y el Ministerio de Justicia para arreglar o tratar de mejorar la situación vigente con el tema de los abordajes institucionales? Porque para nadie es un secreto que muchos muchachos y muchachas, personas privadas de libertad, están perdiendo oportunidades de beneficios carcelarios porque justamente no se dan los cursos en los centros penitenciarios, están atiborrados e inclusive los cursos no son los idóneos, porque obviamente al hacer tanta gente, tanto volumen, se vuelve una especie de pongámoslo así, de
de curso improvisado, pongámoslo así. Y eso no es el objetivo que se busca, ¿verdad? Entonces, al respecto, ¿le ha dicho algo el ministerio? Bueno, el Ministerio de Justicia siempre ha estado de manos por la sobrepoblación penitenciaria y por la escasez de personal administrativo. Un psicólogo tiene que hacerse cargo de 1.200 privados de libertad. Una trabajadora social tiene que hacerse cargo de 1.000 privados de libertad. Entonces, los funcionarios no dan abasto, ¿verdad? Y aparte de eso, que no hacen bien su trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos se lo echan, la culpa antes se la echaban a la sobrepoblación, después se la echaron al COVID, ahora se la echan a la falta de personal técnico. El plan técnico se desglosa de la siguiente manera. Las sentencias de 6 años para abajo se valoran técnicamente cada 6 meses. El privado de libertad tiene que ser valorado cada 6 meses. Las sentencias de 7 a 12 años se valoran una vez al año y las sentencias de 12 años a 50 años se valoran cada 2 años. ¿Qué pasa? Que los funcionarios y el cuerpo técnico no da abasto. Tienen que valorar 1.200 privados de libertad en diferentes fechas y no lo cumplen. Hay privados de libertad que tenían que ser valorados desde enero y ya vamos por octubre y no han sido valorados. Se les violenta el artículo 24 del propio reglamento penitenciario. Aparte que el reglamento penitenciario ya está obsoleto. Tiene más de 40 años que no se reforma. Los abogados, cuando presentan un poder especial administrativo, el funcionario le dice al abogado, es que yo no sé qué hacer con este papel, porque dentro del reglamento penitenciario no le dice a los funcionarios qué tienen que hacer con un poder especial administrativo, no saben qué hacer con un poder especial administrativo. Entonces el abogado presenta el poder especial administrativo y cuando el privado de libertad es valorado, no le mandan la notificación porque el reglamento es obsoleto. El poder especial administrativo es porque un abogado represente administrativamente el privado de libertad y todas las notificaciones se le entreguen al abogado. Pero esto no sucede así porque el reglamento penitenciario es obsoleto. Las valoraciones técnicas están súper atrasadas. Hay privados de libertad que llevan 15, 20 años en la cárcel donde no se les aplica la circular 6/2022 que indica que todo privado de libertad que haya sido sentenciado antes del 2015 ya haya cumplido el tercio de la pena, sea valorado extraordinariamente para ser recomendado al programa semi-institucional. Y hay privados de libertad que están esperando esa valoración desde hace 5, 6, 7 años porque no se les hace. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario no está dando abasto. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la cárcel Carlos Luis Fallas, conocida como la Leticia. Ahí hay un cuerpo técnico y 2 directoras, más el cuerpo de seguridad para atender 1.200 privados de libertad. Y es la cárcel donde hay más denuncias porque las valoraciones no se cumplen. El privado de libertad pasa hasta 2 años sin ser valorado porque los funcionarios no dan abasto. Entonces es una situación, ¿verdad?, que ata de manos a la cartera del Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional de Criminología y a la Administración Penitenciaria. ¿Por qué? Porque el Consejo Técnico de la cárcel es encargado de evaluar al privado de libertad y darle la recomendación para ver si el Instituto Nacional de Criminología está de acuerdo. Entonces la recomendación llega al centro penal y pasan 4 o 5 meses para que el Instituto Nacional de Criminología dé el acuerdo en firme o lo niegue. Entonces es una situación, ¿verdad?, que no se está utilizando lo que se utilizaba hace años atrás, las masivas penitenciarias, donde se agarran sentencias menores a 10 años y se hacen masivas para que el privado de libertad cumpla con la oferta laboral y el domicilio fijo y lo pongan a firmar cada 15 días. Eso desahoga el sistema penitenciario con el hacinamiento, pero desde la administración de la ministra de Justicia del 2017 para acá no se volvieron a aplicar las masivas penitenciarias y eso tiene saturado al sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque si lo ordenan al cuerpo técnico valorar a todos los privados de libertad desde ya hasta diciembre de sentencias menores a 10 años para una masiva penitenciaria, saldrían 300, 400, 500 privados de libertad y eso desahogaría un poco el sistema penitenciario. Entonces, el sistema penitenciario no lo hace porque no ha recibido la orden de los altos jerarcas, ni lo ha aprobado el Instituto Nacional de Criminología. Entonces están atados de manos. No da abasto para valorar, no los dejan valorar para las masivas, no se aplican las masivas penitenciarias en el sistema penitenciario. Entonces esta situación llega a agravar al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico de una prisión es el responsable de evaluar a tiempo el privado de libertad, de aplicarle el proceso correspondiente. Resulta que el cuerpo técnico acuerda que al privado de libertad hay que hacerle el curso de habilidades para la vida,
pero pasan 3, 5, 6 años y no le hacen el curso al privado de libertad. Entonces, ¿quién está violentando su propio reglamento? El mismo Consejo Técnico, que es el que ordena que el privado de libertad haga el curso, pero el sistema no se lo hace, ¿verdad? Por falta de personal. Entonces, hay una gran contradicción, ¿verdad? Y una gran violentación a los derechos fundamentales del privado de libertad cuando tiene que ser valorado o cuando tiene que ser incluido en las listas para hacer los cursos. Ok, ahí estamos claros. Otro de los temas que siempre es necesario, porque no podemos solamente ver, como lo dijo usted muy bien, que hay gente buena y hay gente mala en toda institución, en todo centro de penitenciario y demás. Y vamos a tocar hoy el tema de la policía penitenciaria. Para nadie es un secreto que hasta hace poco tiempo la policía penitenciaria eran clanes, clanes familiares, literalmente. Usted mismo lo dijo en algún programa, apellidos y de lugares muy específicos eran la gente. Igualmente la profesionalización de la policía, no se veía ese ascenso de ese mérito para las personas que ingresaban y que hacían cursos y que eran realmente personas comprometidas con el sistema y por supuesto que llevaban adelante, por ejemplo, una labor destacada en ese sentido dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo están las cosas ahora, don Rafael? ¿Cómo está esa profesionalización de la policía? Hemos visto que ha ingresado mucha gente, por ejemplo, por la necesidad económica. Para nadie es un secreto que la convocatoria de gente para el tema del CAE Terrazas llegaron miles de currículos, miles de personas buscando trabajo, pero no todos son los idóneos para una labor tan difícil. Entonces Claro. eso implica una gran rotación de personal, pero además, si en la institución no se da esta profesionalización, pues vendrán los abusos y la corrupción finalmente. ¿Cómo está la Claro. situación? Bueno, hace años atrás, el que trabajaba para el sistema penitenciario y quería ser policía penitenciario, nada más presentaba el 6º grado y ya se convertía en policía penitenciario, sin recibir ninguna capacitación, sino lo básico, ¿verdad? Sin ningún curso de relaciones humanas ni nada, porque no va a tratar con animales, va a tratar con seres humanos. Entonces no reciben en ese tiempo ningún curso y ninguna guía para poder tener relaciones humanas para trabajar con los privados de libertad, que es bastante difícil. Después se fue mejorando el reclutamiento en el sistema penitenciario para contratar a una persona para que trabaje como policía penitenciario. El reclutamiento ha mejorado. Ahora se les pide bachiller, se les pide el curso de reglamento para lo que son las armas, ¿verdad? Para tener el permiso reglamentario. Se les pide cursos, ¿verdad? Que el mismo sistema se los da antes de contratarlos para que trabajen en el sistema penitenciario y se les da una guía de qué es lo que se va a encontrar adentro como policía penitenciario, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora se está tratando mejor el reclutamiento para que un costarricense trabaje en el sistema penitenciario como policía penitenciario. Ahora se les piden más cosas, ¿verdad? Para que sean más profesionales en su trabajo, para que tengan cursos de relaciones interpersonales con los privados de libertad, porque al privado de libertad se le debe tratar con respeto, se le debe de hablar con respeto, se le deben respetar sus derechos constitucionales, sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Entonces, antes esto no existía en la policía penitenciaria, nada más el policía penitenciario entraba con el 6º grado y era un desastre, ¿verdad? Porque no tenían ninguna capacidad. Ahora los capacitan. La dirección de la policía penitenciaria ha tomado las riendas en este asunto y ahora tratan de capacitar al funcionario en seguridad para cuando ingrese a la cárcel a trabajar, sepa lo que le espera. No solo le espera tener relaciones interpersonales con los privados de libertad, no solo le espera situaciones difíciles dentro del sistema penitenciario, no solo le espera ofrecimientos de sobornos, ¿verdad?, de privados de libertad para algún acto ilícito, sino que también tiene que preocuparse por su integridad física, ¿verdad? Hace unos meses atrás un policía penitenciario fue atacado por un privado de libertad en máxima seguridad y le tiró un vaso de agua con cloro en los ojos y el policía penitenciario fue hospitalizado durante varias semanas hasta que se pudo recuperar, casi pierde la vista. Entonces son situaciones, ¿verdad? Que no es nada más quiero ir a trabajar como policía penitenciario en la cárcel, no. Prepárese porque va a encontrar un montón de situaciones donde lo van a preparar para que pueda enfrentar esas situaciones de una buena forma sin atacar a los privados de libertad físicamente.
Bien, don Rafael, una consulta. ¿Usted sabe cuánto gana un policía penitenciario en este momento? ¿Tiene una idea Bueno, del más o menos del eso promedio? es variado, ¿verdad? Eso es variado y es por rango. Un oficial raso puede ganar de 350 a 450,000 al mes. Un supervisor puede ganar de 550 a 700,000 colones. Y un jefe de seguridad puede tener un sueldo de 800 a 1 millón de colones aproximadamente. Ok, tenemos que tener claro que una persona de esta posición, los rasos, vamos a irnos a los rasos, son personas que no solamente tienen que dar un servicio al país en el tema de seguridad, que todos lo conocemos, sino que también tiene que tener una disponibilidad de trabajo de semana por semana. Normalmente ellos trabajan en lo que se llaman escuadras, que sería de lunes a viernes, en este caso la escuadra cambia el lunes, todo el lunes hasta el otro lunes de la siguiente semana trabajando y una semana de descanso y así sucesivamente. Entonces eso implica tal vez perder la Navidad, perder el año nuevo, perder actividades especiales de familia y además de eso este ambiente que también les afecta y que obviamente le gira todo al tema de la corrupción, porque en esos ambientes también con pocos salarios, que hay que reconocerlo, son salarios que están mal competitivamente hablando, pues obviamente la corrupción permea y para nada es un secreto. Bueno, Claro, un policía penitenciario que recibe 350,000, 400 al mes de sueldo y un privado de libertad le ofrece 1 millón para que meta un teléfono celular en una hora, pues inmediatamente esos tentáculos se envuelven al funcionario público y lo corrompe, ¿verdad? Y esto suele suceder todos los días en el sistema penitenciario. correcto. Don Rafael, ya vamos a lo último. Nos quedan menos de 10 minutos, pero quiero tocar el rol de la asociación justamente para este tipo de denuncias. La vez anterior, en una reunión que compartimos con la señora ministra de Justicia, se habló del tema de la Contraloría de Servicios y el rol de la Contraloría de Servicios, colocar una serie de carteles para indicarle a las familias y demás. Lo que pasa es que necesitamos algo más dinámico, algo más cercano, y ustedes hacen ese enlace entre la ciudadanía y las instituciones, en este caso el Ministerio de Justicia y Paz. Cuéntenos, ¿cómo puede ayudar y cómo la gente puede canalizar sus denuncias a través de ustedes? Bueno, usted que ha participado con nosotros en las reuniones con los ministros de turno, ¿verdad? Sabe muy bien que nos dedicamos a hacer toda clase de denuncias. Si usted tiene un familiar privado de libertad, usted que nos está escuchando en este programa, Tras las Rejas, y es atacado y golpeado por la policía penitenciaria, denúncielo a esta ONG. Usted hace una llamada telefónica al 84 35 38 13 a través del WhatsApp y se le toma la denuncia y se le tramita al despacho del ministro y a la dirección de la policía penitenciaria para solicitar la investigación administrativa y asesoramos a la familia para que haga la denuncia penal. No permita que ningún funcionario, sea un policía penitenciario o sea un funcionario administrativo, agreda a su familiar privado de libertad, lo agreda físicamente o psicológicamente. Nosotros estamos aquí para servirles, para interponer las denuncias y ser el vocero de las familias de los privados de libertad que se encuentran en las cárceles costarricenses. Esta es una ONG, ¿verdad?, que se creó para velar por los intereses y los derechos humanos de la población privada de libertad, pero también es una ONG, ¿verdad?, que se financia gracias a las familias que se convierten en socios y dan su membresía mensualmente. Y podemos financiar no solo este proyecto, sino los diferentes proyectos que tenemos, como el proyecto funerario, que es cuando muere un privado de libertad, la asociación contacta a la familia para ayudar querido que murió en prisión, que lo debería hacer el Estado, pero no lo hace, pero lo hace esta ONG costarricense, única en Latinoamérica, para financiar el albergue que tenemos para privados de libertad que salen de la cárcel y no tienen dónde vivir, donde el Estado los abandona totalmente. Esta ONG los acoge y los lleva al albergue para que puedan tener una vida digna. Y también recibimos 90 habitantes de calle todos los días en ese albergue, donde se les da desayunos, almuerzos y cenas. Esta ONG tiene diferentes programas, como el programa navideño para 1,200 privados de libertad, que sus hijos, ¿verdad?, no reciben un juguete en Navidad, entonces tienen 4 o 5 hijos y la asociación en Navidad les hace una fiesta y les da canastas navideñas y les ofrece un almuerzo y juguetes a todos los niños. Entonces, la estructura de la asociación
no es solo por velar por los derechos fundamentales del privado de libertad, sino también de la familia, de familias que viven en pobreza extrema, que no tienen un plato de comida en la mesa porque el jefe de hogar está en la cárcel. Entonces la esposa se convirtió en madre soltera, en jefa de hogar, no tiene trabajo y tiene 5 bocas que alimentar. Es aquí donde la asociación le ayuda con una beca al 100% para que se le nombre un abogado gratuitamente para que tome el caso del privado de libertad y se les ayuda con diarios mensualmente cada vez que la asociación tenga fondos. Entonces, esta es, ¿verdad?, la estructura de esta ONG para ayudar a la población privada de libertad y a sus familias. Don Rafael, ¿puede repetir, por favor, el número telefónico de ustedes y la forma de localizarlos, por favor? Claro, nuestra forma de localizarnos sería a través del WhatsApp 84 35 38 13, 84 35 38 13 y a través de nuestras redes sociales como ONG Costarricense, Asociación Ayudando al Privado de Libertad y Familias. Tenemos un horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde para atender al público. Bueno, nos despedimos como siempre con una oración. Yo sé que usted es un hombre creyente. Hoy le hago la invitación para que usted nos cierre con una oración el día de hoy, por favor. No lo escucho, ¿verdad? Ahora sí me escucha. Vamos a ver. Corregimos. Audio. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí. Perfecto, don Rafael. Vea, yo sé que usted es un hombre creyente, un hombre de fe. Como siempre, nuestro programa cierra con una oración. Yo quisiera pedirle que usted como invitado cierre con una oración. Tiene 5 minutitos para despedirse. Amén, amén. Muchas gracias. Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos y te damos, Señor, toda honra y toda gloria. Te queremos pedir, Señor, por la población privada de libertad de todas las cárceles del país, de Centroamérica y Latinoamérica y el mundo entero. Señor, cubre con tu sangre preciosa estas prisiones, a sus privados de libertad, a sus familias, Señor, en este momento que están pasando momentos difíciles en El Salvador, en el sistema penitenciario, donde hay privados de libertad que no tienen ni espumas para dormir ni cobijas. Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón de ese gobierno para que implemente nuevas cosas en el sistema penitenciario sin afectar la humanidad de los ciudadanos salvadoreños. Te pedimos por Nicaragua, por el sistema penitenciario, que es totalmente aberración total contra los derechos humanos de esta población privada de libertad por parte del gobierno nicaragüense. Te pedimos que toques sus corazones. Te pedimos por Costa Rica, por el sistema penitenciario, por el gobierno, por cada una de las familias de los privados de libertad. Te pedimos, Señor, que les puedas bendecir y cubrir con la sangre preciosa de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por don Miguel, por una vez más habernos invitado a este programa maravilloso Tras las Rejas, que se enfoca en la población privada de libertad y sus derechos fundamentales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, don Rafael. Como siempre, muy agradecidos a todos aquellos que nos siguen Tras las Rejas. Todos los días aprendemos con don Rafael. Feliciten a este hombre, síganlo en sus redes sociales, en las redes sociales de la asociación. También apoyen a los que pueden a través de la contribución y, por supuesto, a través de la denuncia. Señoras y señores, tenemos que crecer como país. Si las cárceles las seguimos teniendo con ese grado de deshumanización, de violencia, eso impacta en las calles. Es inminente. Todas esas personas que salen con ese odio, con ese rencor, con esa mala formación durante muchos años, viviendo bajo ese régimen de tantísima violencia, impacta nuevamente en los barrios, comunidades, en sus hogares. Hagamos una reflexión como país. El sistema penitenciario necesita cambiar, claro, para ese es el tema de este trabajo, de este proyecto llamado Tras las Rejas, justamente para visualizar, dar una visión dentro de los derechos humanos, de la importancia de la educación, de la importancia del amor, de la paz, del respeto al bien común y por supuesto al derecho ajeno. En este sentido, cada uno de nosotros hagamos una reflexión y sobre todo, amemos al prójimo sobre todo las cosas como nos manda nuestro Señor Jesucristo y a Dios por lo alto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros entre las rejas. Muchísimas gracias, don Rafael. Saludos a todos los de la asociación y nos estamos viendo en la próxima semana, programa martes a las 8 de la noche. Muchas gracias, hasta luego. Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más
con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este. Me busco y no me encuentro, le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvo mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Eso sería Little John en el micro, yao, en el micro. Saludos para Melesio y Miseta Zapata. Saludos para Varilla, saludos para Ángelo Loro. Saludos para todos los compadres, Jordi, el viejo Lápiz, para Sobo, para Mariposa. Saludos a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, saludos para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita, te amo. Esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, Yao, el mejor productor, Yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, Yao. Un saludo para Medina, T-Producer, Yao. Eso sería 2022. Check, eso sería, gente. Apoyen bastante. Chao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo. Fueron compadres reales. Pronto van a salir de ahí. Chao.